Vamos a estudiar la propiedad del módulo de un vector. El módulo de un vector es un concepto fundamental. Ya sabemos que es la distancia desde el origen A al extremo B. Se designaba por barra, vector AB barra, y si las componentes del vector AB son x, y, entonces el módulo será la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes al cuadrado. Te sonará muy relacionado con el teorema de Pitágoras. Efectivamente, si observas la figura, verás que la longitud del vector AB podría relacionarse con el desplazamiento horizontal x y con el desplazamiento vertical y, formando un triángulo rectángulo. De este modo, la hipotenusa, que es el módulo del vector, será igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Dos vectores se dirán iguales cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, con lo cual saber calcular analíticamente el módulo es fundamental para asignar la igualdad de dos vectores. También diremos que dos vectores son iguales cuando tienen las mismas componentes. Ten en cuenta que si el módulo de un vector es 1, le vamos a llamar al vector unitario. Vamos a resolver este ejercicio a modo de ejemplo. Si tenemos los puntos A, B, A' y B' con las coordenadas que se presentan, comprueba que los vectores AB y A'B' son iguales. Y una vez demostrado, calcula el valor de sus módulos. Vamos a ver cómo se resuelve el problema. Al ser un trabajo geométrico, el primer paso va a ser representar estos vectores. Gracias a las coordenadas de los puntos, a través de unos ejes coordenados, lo podremos hacer. Observa que es muy importante que establezcas el sentido apropiado a cada uno de estos vectores, sabiendo cuál es el origen y el extremo. En la propia representación podemos observar que los módulos son iguales, por lo menos desde un punto de vista visual, pero ¿nos estarán engañando nuestros ojos? La geometría analítica, es decir, el cálculo a través de fórmulas, nos van a permitir saber si realmente estos vectores son iguales, es decir, tienen el mismo módulo. Para ello vamos a comprobarlo calculando sus componentes. Las componentes del vector AB, recordamos que era la diferencia entre las coordenadas del punto extremo menos las del punto origen. Restando cada una de las componentes por separado, obtenemos las componentes 4, 3 para el vector AB. Si hacemos la misma operación con el vector A'B', obtenemos también las componentes 4b. Fíjate que AB y A'B' tienen las mismas componentes, con lo cual los vectores son iguales. Sus módulos deberán ser iguales, entonces. Para ello, vamos entonces a calcular el valor de los módulos, que sabremos que es simplemente elevar al cuadrado cada una de las componentes, sumarlas y calcular la raíz cuadrada. Efectivamente, es un valor de 5. Otro de los conceptos fundamentales que va a hermanar la geometría analítica con la geometría vectorial va a ser el concepto de vector posición. El vector posición es cualquier vector fijo que tenga como origen el origen de coordenadas. Las componentes de un vector de posición coincidirán con las coordenadas de su extremo. Fíjate bien la representación. El vector fijo o A se le va a llamar también de posición porque su origen es el origen de coordenadas. Las componentes de este vector fijo serán exactamente las coordenadas de su extremo. Esta definición tan conveniente va a permitir el hermanamiento de estas dos grandes geometrías, y es que los puntos del plano, que eran fundamentalmente representantes de una geometría analítica, van a poder ser descritos por vectores con origen en el origen de coordenadas o centro de coordenadas, vectores que eran, recuerda, elementos fundamentales de la geometría vectorial. Esta propiedad va a resultar muy útil, puesto que las coordenadas de puntos se van a poder obtener mediante un recorrido vectorial que va a tener todo el sentido para trabajar dentro del campo de la física, especialmente
para desarrollar todo tipo de movimientos a lo largo de una trayectoria. Vamos a visualizar una simulación de un vector posición, el cálculo de sus componentes y la relación con los vectores tanto fijos como libres. Tenemos un vector fijo AB, podemos calcular sus componentes, menos 4, 5. Sabemos su sentido, gracias al origen y al extremo. Se representa mediante una flecha roja. Representamos el vector posición, que tiene las mismas componentes, pero en el origen de coordenadas. Y podemos representar una infinitud de vectores libres. También es posible trabajar con vectores en la aplicación de geometría de GeoGebra. Para ello es necesario que aprendamos cómo podemos representar vectores en esta aplicación. Vamos a verlo. Observa los pasos. Inicialmente, como siempre, vamos a mostrar el formato que nos interesa visualmente para poder representar elementos. Y puedes ver cómo podemos, dentro de la llamada barra algebraica, expresar vectores. Para expresar vectores, escribimos una letra minúscula, igual, y entre paréntesis, sus componentes separados por una coma. Entonces nos va a representar el vector posición. Podemos elegir el vector posición volviendo a los 3 puntos que nos encontramos al lado del vector y nos permitirá entonces cambiar sus propiedades, como la etiqueta o el color. Además, vamos a poder representar también vectores desde la propia paleta de herramientas o menú de herramientas. No son herramientas básicas, con lo cual tendrás que darle a la opción de más y buscar dentro de rectas el botón vector. Pulsas un primer clic en el origen, desplazas y un segundo y último clic en el extremo. Entonces habrás representado un vector AB. Si vuelves a ir a la barra analítica o algebraica, te encontrarás un vector VAB que podrás elegir su etiqueta y su valor para que nos represente sus componentes. Fíjate bien que para desplazarte de A a B tendrás que moverte 2 unidades a la izquierda y 8 unidades hacia abajo. De ese modo, sus componentes serán menos 2, menos 8. En definitiva, como resumen, se te presenta cómo puedes introducir vectores desde la barra de entrada en la ventana algebraica. Además, veremos más adelante que podremos incluso hasta hacer operaciones con vectores desde esta misma barra, simplemente introduciendo más o menos o multiplicación siempre que quieras sumar, restar vectores o multiplicar por escalares. Pero para eso necesitamos antes estudiar la teoría básica de las operaciones de vectores. Estamos preparados para el reto GeoGebra. Tenemos 3 puntos de coordenadas 3, menos 1, 4, 6 y 0, 0. Halla las coordenadas del punto D para que los vectores AB y CD sean exactamente iguales. Es cierto que este trabajo lo puedes hacer en tu libreta, analíticamente, y te invito a que lo intentes, pero esto es un reto GeoGebra, con lo cual por 3 puntos. Por la representación con ejes y escala de los puntos A, B, C mostrando sus coordenadas en GeoGebra, 1 punto. Por la representación del punto D que cumple las condiciones pedidas, 1 punto. Por la representación de los vectores AB y CD dando sus componentes y módulo, 1 punto. Recuerda que para calcular el módulo
en la aplicación GeoGebra tendrás que utilizar esta entrada dentro de la llamada ventana algebraica o barra algebraica. Longitud del vector U que habrás definido anteriormente como se ha presentado.